Capítulo 33. Siempre detrás de tu fortaleza. Ru. El sol ya se estaba poniendo, pero me preocupaba que aún pudiera seguir en la oficina y que no encontrarlo en casa me obligara a reconsiderar lo que estaba a punto de hacer. Por suerte, vi a Elí en cuanto enfilé su calle. Estaba abriendo la puerta principal, pero se dio la vuelta al oír mi coche. Con la luz del crepúsculo vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Luego se relajaron. Me bajé rápidamente, sin tomarme la molestia de serenarme antes, y me dirigí hacia él con la mano extendida. Elí se quedó mirando a mi palma abierta un buen rato. ¿Qué es? Cógelo. Agarró el USB. ¿Qué hay dentro? Ya lo sabes. Su expresión pasó de la confusión a la comprensión, y después al asombro. No. Negó con la cabeza y trató de devolvérmelo. Ru, no te lo conté para que... Lo sé, pero ella te arrebató algo que era tuyo, y de Minami, y de Hark. Ru, y nosotras estamos de acuerdo en que no debería haberlo hecho. ¿Nosotras? Tisha y yo. Se quedó mirando el USB en silencio. Si Klein está incumpliendo los términos del contrato, Harkness tiene derecho a saberlo. No te estoy entregando ningún secreto. Estos son solo... los documentos que nos debería haber entregado hace semanas. Eso esperaba, al menos. Yo tenía acceso al despacho y al ordenador de Florence, también una sana ignorancia de lo que eran los informes financieros, pero para eso estaba Nyota. Tras una breve vacilación, Elise guardó el USB en el bolsillo. Gracias, Ru. De nada, respiré hondo. ¿Puedo...? Inclinó la cabeza, traí saliva. Estos últimos días han sido difíciles para mí. Si te pido que me acojas y me dejes pasar la noche contigo sin mencionar una sola palabra sobre Florence o Klein, ¿crees que podrías? Elí abrió la puerta antes de que pudiera terminar la frase. Una invitación inequívoca. Y nuestras miradas, fijas la una en la otra, entablaron una conversación sin palabra de por medio. ¿Puedo confiar en ti, Eli? Siempre. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Entré y... de nuevo, fui atacada. Tini, bájate, dijo Elí sin molestarse en ocultar la satisfacción que sentía por la forma en que las patas de su perro se apoyaban en mi vientre. No pienso dejarla marchar en un buen rato. Ya tendréis tiempo de acurrucaros más tarde. Tini me lamió la barbilla y yo me estremecí. No me va mucho a mí lo de acurrucarme. Vaya, me pinchan y no sangro. Se quitó las gafas y las dejó junto a una pila de cartas sin abrir. Ya no era el Elí de Harkness, ahora era el mío. El mío. Era un poco ridículo y totalmente patético pensar en él en esos términos, pero eso no evitó que me inundara el alivio. ¿Es por vanidad?, le pregunté. ¿El qué? Cogió algo de una estantería y Tini empezó a dar vueltas y saltitos a nuestro alrededor. Claramente estaba en medio de un episodio galvánico. ¿Todos los perros son tan descaradamente felices? La ciencia debería estudiar su sangre. Seguro que de ahí pueden salir buenos medicamentos. Las gafas. Solo las llevas en el trabajo. ¿Intentaste alejarte un poco de la imagen de exjugador de hockey para acercarte a la de empollón? Solo las uso en el trabajo porque según mi oftalmólogo tengo la vista de un octogenario y necesito gafas para leer y mirar pantallas de ordenador. Ah, pero gracias por decirme que parezco un atleta duro de mollera. No he dicho... Shh, lo sé. Vamos. Desenrolló una especie de cuerda plana. Eso era... Ay, no. ¿Dónde? Enganchó la cuerda al collar de Tini. A pasear a mi perro. Di un paso atrás y él me siguió. Con cuidado, me agarró una de las manos y deslizó la correa alrededor de mi muñeca. Eli, no deberías dejarme a cargo de... Si quieres quedarte, tendrás que ganarte el sustento. Sacudí la cabeza. Lo cierto es que no soy una persona a la que... ¿le gusten los animales? Me miró como si nada de lo que podría haber dicho le hubiese sorprendido. Como si conociera no solo los contornos, sino también las partes enterradas y con matices de mí. Como mínimo sabía que existían. Vamos. Su voz era amable, pero inflexible, y no tuve elección. Seguí los intereses indiscernibles de Tini por toda la acera, sintiendo en mis dedos los tirones impetuosos de su correa. Había varios vecinos paseando a sus perros, y muchos se detuvieron para intercambiar cumplidos con Elí y olisquearse vigorosamente el trasero con Tini. No es lo que tenía en mente cuando venía hacia aquí, murmuré mientras Tini tiraba de mí por capricho. Elí parecía imperturbable.
y en ningún momento hizo ademán de quitarme la correa, ni siquiera cuando Tini se soltó para perseguir a una ardilla, lo cual me obligó a correr tras él y representar lo que sin duda debió de parecer una exhibición digna de los Looney Tunes. No te preocupes, pienso foguearte más tarde, respondió Ellie cuando volví a ponerme a su lado, y mientras saludaba con la cabeza a una anciana que iba paseando a un caniche cuyo parecido con ella resultaba perturbador, miré a Tini y luego a Ellie. También se parecían, pelo castaño rizado y asalvajado. ¿Era algo habitual? Pero ya que has sido tú quien ha venido, he pensado que podríamos hacer las cosas a mi manera. Siempre hacemos las cosas a tu manera. En serio. No, y lo sabía perfectamente. Desde el principio yo había sido la que había puesto límites, hecho peticiones y levantado muros. Probablemente porque desde el principio había sentido que él estaba dispuesto a sobrepasar esos límites. Ellie había tenido un papel bien definido, respetar mis deseos, seguir mi liderazgo. Sin embargo, tras esos últimos días era obvio que quería más, aunque ese más fuera un concepto algo vago e indefinido, lo cual era vaga e indefinidamente aterrador. No te preocupes, Ru, no voy a pedirte ninguna barbaridad como que patines conmigo o algo así. Me miró con ternura y diversión, como si yo fuera una niña que aún creía que había duendes al final del arco iris. Jamás me ocurriría pedirte algo tan burdo e inmoral como una cita. Y sin embargo, a mí me resultaba igual de inquietante. Cuando volvimos a su casa, se tomó un par de minutos para enviar los archivos a su equipo, y luego me hizo sentar en un taburete mientras él preparaba algo con cuscús y verduras salteadas que olía a que picaba y que me hacía la boca agua. ¿Este es el último de tus platos estrella? Sí. Voy a tener que aprender unos cuantos más si quiero seguir engatusándote para que vengas. ¿Quieres que venga? ¿Seguro que quieres tenerme por aquí? ¿Dónde está Maya? De acampada. ¿No tiene clases de verano? Negó con la cabeza. Está de vacaciones, se ha ido esta mañana. Había ido a su casa porque no podía soportar estar sola con mis pensamientos, pero con el cielo oscureciéndose, los sonidos rítmicos del cuchillo y las verduras chisporroteando en el sartén, mi mente volvió a Florence, a lo que había hecho, a la forma en que racionalizaba sus acciones, como si existiera una justificación válida para ese comportamiento. Seguro que a lo largo de los años que hacía que la conocía, tuvo que dar alguna muestra de que era capaz de hacer algo así, y a mí se me había pasado por alto. Relájate. La voz de Lee me sobresaltó. Sus grandes manos me agarraron los hombros y sus pulgares se clavaron con firmeza en los nudos que tenía en las escápulas. Estoy relajada. Claro. Que sí. Ru. Algo ligero y cálido me acarició la coronilla. ¿Su nariz tal vez? Si has venido para no pensar en ese tema, deja de darle vueltas. Lo siento. Sé que no soy buena compañía. Debería ser más... ¿Más? Participativa, parlanchina, sociable, encantadora. Dio la vuelta al taburete para mirarme a los ojos y luché contra el impulso de cogerle las manos y guiarlas para que volvieran a tocarme. ¿En serio crees que debería hacer esas cosas? Me encogí de hombros y él volvió a los fogones y mezcló las verduras con un ágil movimiento. Mi falta de educación social ya era de sobra conocida por todo el mundo. Pero, ¿y si Ellie no comprendía hasta dónde llegaba? ¿Y si creía que me conocía, pero...? Eres suficiente, Ru. Y si no lo eres, no me importa. Me quedé mirándole la espalda mientras seguía a lo suyo y observé cómo sus músculos se movían bajo la tela de algodón. Ya te lo he dicho en otras ocasiones, pero me gustas de verdad. Eres graciosa, aunque te guste fingir que no. Eres leal, aunque a veces con la gente equivocada, pero sigue siendo una cualidad que aprecio, más aún después de lo que me pasó hace 10 años. Tienes un gran sentido de la moral, y sabes distinguir lo que está bien de lo que está mal. Eres prudente y prefieres callar antes que mentir, incluso a ti misma. Empezó a emplatar la comida. En su perfecto perfil vi un amago de sonrisa. Y como bien hemos establecido ya, eres un portento en la cama que huele de maravilla. Ese era el momento en el que a mí me tocaba reírme de la broma e ignorar el resto, pero el corazón me latía con fuerza en el pecho. No sé qué decir. ¿Podrías devolverme el cumplido? ¿Debería alabar tu sentido de la justicia y la moralidad? No me refería a ese cumplido. Asentí. Supongo que tú también eres un portento en la cama. Dije en tono neutro y mi corazón empezó a golpear cuando él soltó una risa profunda y sincera. ¿No estás resentido conmigo? ¿Por qué iba a estarlo? Si no fuera por lo que te quitaron, yo no tendría esta carrera laboral.
La tendrías igualmente. Llevó los 2 platos a la mesa y esperó a que me uniera a él. Claro, pero estaría trabajando en otro sitio. Aún así mi proyecto está financiado con algo que te quitaron a ti. No, no estoy resentido contigo por eso, aunque parece que tú sí que estás resentida contigo misma. Y hemos acordado que esta noche no iba a girar en torno a eso. Sin dejar de mirarme, Ellie cogió un tenedor y empezó a comer. ¿Vincent ha vuelto a dar señales de vida? Parpadeé ante aquel cambio de tema tan brusco. No, he estado buscando abogados inmobiliarios, pero es verano. Algunos están de vacaciones, a otros no me los puedo permitir y otros no aceptan nuevos clientes. Quiero comprar su parte y tengo algo de dinero guardado. Lo estaba ahorrando para poder pagar la entrada de una casa, o para cuando mi coche pase mejor vida, o por si algún día necesito un riñón nuevo. Esas 3 situaciones tienen costes muy diferentes, Ru. Esto no es un concurso para ver quién acierta el precio de las cosas, don Finanzas. Eli sonrió. Come, se te está enfriando. Había dado por hecho que pasaríamos al sexo después de cenar y poner el lavavajillas, pero para mi sorpresa y asombro, los miércoles por la noche existían los partidos de hockey. Cuando Eli entrelazó los dedos con los míos, me llevó al sofá y encendió la televisión. No supe cómo reaccionar, pero no protesté. Sus brazos, que me abrazaban, me resultaban extraños y mundanos en partes iguales. En la incertidumbre de la noche, me dejé llevar por el camino que implicaba oponer menos resistencia y me hundí en su cuerpo. Estaba calentito, olía bien. Al margen del sexo, nunca había tocado a nadie durante tanto rato, pero el contacto con él me resultaba relajante. En mi lista de actividades placenteras, ver deportes de equipo estaba más abajo que arrancarle espinas a un cactus, pero por algún motivo estaba a gusto. Muy a gusto. Cuando Eli murmuró menuda gilipollez, 30 segundos o 40 minutos más tarde, me quedé parpadeando confundida. Hasta ese punto estaba relajada. ¿Qué ha pasado? El árbitro ha pitado penalti. ¿Ah? El jugador que tenía el disco ha saltado hacia un lado para evitar un golpe. Apenas le han dado. Y al defensa le han pitado por poner una zancadilla. Venga ya, joder. Agitó la mano. Era encantador cuando estaba enfadado. Los árbitros de esta temporada han sido una basura, murmuró. Sus ojos me miraron antes de centrarse de nuevo en el televisor. Luego volvieron a fijarse en mí. ¿Qué significa esa cara? Si piensas que ese penalti es correcto, te juro por Dios que te echo de casa y vas a tener que dormir a la intemperie. Esta noche hace una temperatura muy agradable y no opino nada. No tengo ni idea de cuáles son las reglas. Sonrió. No te preocupes, no pienso enseñártelas. Lo miré perpleja. Te has criado entre pistas de hielo. Si te interesara, ya habrías aprendido todo lo que hay que saber sobre el hockey. No creo que sea necesario imponerte mis aficiones de mierda. De repente, una sensación densa y pesada me empezó a presionar el esternón. Me escocía los ojos. ¿No? Nah. Lo único que tienes que hacer es decirme que tengo razón y que el árbitro es un imbécil. Se te da de miedo. Intercambiamos una sonrisa. La fuerza primitiva y gravitacional que me empujaba hacia Eli no era nueva, pero esto era diferente. Un nuevo zumbido, enterrado en las profundidades, oculto bajo la frecuencia de la civilización, y era tantísimo que no podía soportarlo. ¿Eli? Sí. Creía que a estas alturas ya me habría librado de ti. Creía que yo te habría expulsado de mi sistema. Pero es como si me hubieras robado un pedacito de mí. Y temo que cuando esto termine y vuelva a mi vida, mi forma haya cambiado. Solo un poco, pero lo suficiente como para que ya no encaje en mi solitario y anguloso agujero. No lo sé, respondí. No podía ser más sincera. ¿No? Se sentó y me evaluó con calma. No podía evitar tener la sensación de que ese hombre entendía algo fundamental, algo básico sobre nosotros que yo aún no lograba aceptar. Creo que sí lo sabes, pero puede que me equivoque. Tenía una media sonrisa conciliadora. ¿Me equivoco, Ru? Se me contrajo el pecho. Me había desnudado. Estaba a plena vista, incómoda. Creo, dije subiendo la mano por la entrepierna de sus pantalones, que llevamos demasiado rato hablando, y eso no es propio de nosotros. Respiró de forma entrecortada cuando le metí la mano por la bragueta del pantalón. Se le puso dura al instante. ¿Ah, no? ¿Y qué es propio de nosotros? No me ayudó, no se movió ni un centímetro, pero tardé muy poco en liberarle la polla. Cuando por fin la tuve en mi mano, cálida y enorme, me sentí menos frágil. Esto.
Me arrodillé entre sus piernas, me la metí en la boca y sentí que el mundo volvía a tener sentido. Aquello era nuevo, no lo de hacer una mamada, sino el hecho de que hacérsela a alguien con cuyo cuerpo me había familiarizado. Mi memoria muscular ya lo conocía, sabía dónde y cómo tocar para darle placer sin ni siquiera tener que concentrarme. Es preocupante lo mucho que me gusta tener la polla en tu boca, dijo, y luego soltó una palabrota. Se estremeció y soltó otra más. Tras resistirse durante unos valientes segundos, me pasó ambas manos por el pelo y empezó a empujar, moviéndome la cabeza al ritmo exacto que él quería. Yo ansiaba esto, volver a ser solo una boca y un cuerpo. Que me usara implicaba que dejaba de ser observada, y eso me ofrecía un preciado respiro respecto a aquello que se estaba forjando entre nosotros. Lo hacía con tacto, porque así era él, pero también estaba empezando a perder el control. Gruñó, me agarró más fuerte, sus músculos se tensaron y estaba justo a punto de... hasta que me detuvo. Buen intento, dijo medio riendo, medio jadeando. La acusación me encendió las mejillas. Pero no va a funcionar. Me cogió la barbilla entre los dedos y me obligó a darle un beso lento y profundo antes de llevarme arriba. Por lo general, cuando estábamos así, llegaba un punto en el que el suelo se inclinaba y ambos volcábamos. El impulso era tan rápido y fuerte que nos olvidamos de nosotros mismos y caímos rodando en la cama. Sin embargo, esta vez fue lento, insoportable, y Eli era quien marcaba el ritmo. Se recreaba en cada centímetro de piel que descubría. Lo marcaba con las manos y los ojos. Celebraba todos los progresos con besos y rozando los dientes. Parecía una venganza, como si quisiera que se las pagara por haber intentado hacerle perder el control. No me hagas esperar tanto. Tiré con impaciencia de su ropa, pero él me ignoró y se tomó su tiempo, incluso cuando se lo supliqué. ¿Por qué eres así? Porque puedo, respondió, y no tuve más remedio que dejarme llevar por sus caricias, temblando de placer bajo sus manos lentas y minuciosas. Había cambiado las sábanas. Quizás era raro fijarme en eso, pero no pude evitarlo. Las nuevas eran de un azul intenso y olían a suavizante. No entendí por qué me soltaba para quitarse el cinturón, pero se me aceleró el corazón cuando me agarró las muñecas, me las alzó por encima de la cabeza, me las ató y luego me amarró a la cama. Lo hizo lentamente, dándome tiempo suficiente para detenerlo si quería. ¿Bien?, me preguntó en voz baja. La petición era simple. Ahora mando yo, ¿de acuerdo? Asentí con impaciencia. Las esposas improvisadas estaban lo bastante sueltas como para liberarme si quería, pero no tenía intención de hacerlo, sobre todo porque era lo que me anclaba al aquí y ahora. Vale, bien. La última vez que habíamos hecho esto, me había excitado hasta casi matarme, y esperaba que volviera a hacer lo mismo, pero esta vez sentí la punta húmeda de su polla sobre mis muslos, mi vientre, empujando contra mi abertura. Soltó un gruñido que sonaba a éxtasis y entonces se detuvo. Mierda, te juro que no tardó nada en ponerme el condón. Se frotó contra mí durante unos segundos más que se convirtieron en minutos, y luego, mientras iba soltando algunas blasfemias ahogadas, abrió el cajón de la mesita de noche. Un momento después, lo tenía adentro. La sensación me llegó hasta la punta de los dedos de los pies. Lo grande que era, el ardor al ensancharlo todo a su paso. Jadeé por lo repentino que había sido, por lo increíblemente bien que me hacía sentir. El placer solía ser algo que me tenía que currar, algo para lo que tenía que esforzarme, pero esto me proporcionaba un disfrute agresivo e instantáneo que no llegaba a comprender, y Eli lo sabía. Venga ya, cariño, sonaba que se estaba regodeando aunque le faltaba el aire. Ni siquiera la tienes toda adentro aún. Me besó en los labios, un contacto ligero como una pluma que se volvió obsceno e intenso al segundo. Luego empujó un par de veces más, y de repente estaba totalmente dentro, y los dos jadeamos en la boca del otro, descoordinados y congelados en el tiempo. Elí agarró con fuerza a las sábanas oscuras, tiré del cinturón y descubrí que estar sujeta aumentaba mi placer. Cuando volvió a embestir me recorrió una sensación de calor que casi me asusta. Madre mía, volvió a hacerlo y solté un gemido, uno muy fuerte. ¿Cómo lo haces para que me dé tanto placer? Es por la forma en la que estoy colocado, repitió el movimiento. La base de su miembro se restregó contra mí y me hizo estremecer. Puedo estimularte el clítoris sin tocarlo. Creo que ese es el truco contigo. Conoce mi cuerpo, pensé, igual que yo conozco el suyo. Es agradable. Es joder. Volvió a moverse y sentí cómo me contraía a su alrededor. Me gusta, exhalé. Su gemido se convirtió en una suave carcajada.
Lo sé, Ru, lo noto. En cuestión de minutos estaba a punto de correrme. La presión, la fricción en todos los lugares donde tenía que haberla, su pecho rozándome los pezones, el calor se apoderó de mí. Cerré los ojos y arqueé la espalda para evitarlo. Un poco más pensé. Me sentía tan bien que quería que durara. Pero Eli me estaba hablando al oído, diciéndome lo hermosa que era, que amenazaba su tranquilidad, que a veces deseaba no haber mirado el móvil cuando le envié aquel primer mensaje, que le habría gustado tirarlo al otro lado de la habitación y habérselo ahorrado. El rumor grave de su voz y sus movimientos poco profundos. Estaba a punto de desmoronarme. En cualquier momento iba a... Eli se quedó quieto. Debajo de él yo parecía una cuerda de guitarra destensada. Tenía el placer tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Bien? Me preguntó al oído. Asentí. Mi coño estaba palpitando e hinchaba alrededor de su polla. Mírame, Ru. Incliné las caderas hacia él, intentando conseguir la fricción que necesitaba. He dicho que me mires. Parpadeé. El rostro de Eli estaba justo encima del mío, atractivo y familiar. El sudor le goteaba por las sienes, humedeciendo su cabello oscuro. Todavía estaba aturdida y sobreestimulada por tenerlo dentro de mí, pero me quedé observando su expresión severa. Buena chica. Me recompensó embistiendo con fuerza. Mis muslos se crisparon y solté un largo gemido. Que hagas lo que te digo. ¿Sabes qué premio se le da a las chicas buenas? Yo creo que sí lo sabes. La sangre me latía con fuerza en los oídos. Me alegro de que estés disfrutando. Al fin y al cabo, ese es el objetivo del sexo. No entendí muy bien a qué se refería, pero él me dobló la rodilla con la palma de la mano y asentí de todos modos. Mi premio fue otro cambio de posición en el que su pubis entró en contacto con mi clítoris. Casi me hizo llegar al límite, pero no del todo, y el ruido que metí fue de pura frustración. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, solo sexo, ¿verdad? Me preguntó mientras me daba mordiscos por el cuello. Joder, Eli, por favor. ¿Por favor qué? Se movió para que sus manos se entrelazaran con las mías, y de repente estábamos aún más cerca. El fresco aroma de su sudor me inundó las fosas nasales. Su cuerpo era fuerte, pesado, y no quería que se detuviera. Dime qué es lo que quieres, cariño. Quiero que te muevas, por favor, hazlo. Se movió, pero en lugar de hacerlo ayudándose de la pelvis y restregándose, se limitó a meterla y luego sacarla. Y esa era la diferencia entre el buen sexo y la más cruel de las decepciones. ¿Así? Eli. ¿No? Sabes que no, solo... Por favor. A duras penas me reconocí a mí misma. Estaba hecha un desastre por culpa de ese hombre, y no quería que parase. ¿Quieres que haga que te corras, verdad? Asentí con vehemencia. Claro que quieres. Me dio un beso suave en la boca. Estaba atrapada debajo de él, completamente a su merced mientras se movía dentro de mí de la forma más obscena posible, y aún así su beso fue de lo más dulce. Voy a hacer que te corras todas las veces que quieras, de todas las formas que quieras, pero antes tienes que hacer algo por mí. Hablaba con un tono de voz tranquilo y decidido, pero sus músculos estaban tensos y no estaba más lejos de acabar que yo. ¿El qué? Quiero que me mires a los ojos y me digas que esto es solo sexo. Me quedé paralizada. ¿Qué? Ya me has oído. Su voz era amable. Noté otro beso contra mi mejilla. Dime que lo único que hay entre nosotros es sexo y haré que te corras. Se apoyó en los codos y dio un par de empujones superficiales y experimentales. Se le desencajó la cara por el placer y paró. Solo tienes que decirlo. Eli, vamos. Me dedicó una mirada paciente. Solo dilo. ¿Por qué? ¿Por qué no? No estaba segura. Contraje mis músculos alrededor de su miembro, esperando que empezara a moverse de nuevo. Eli pareció abrumado y muy tentado por un momento, pero se recuperó después de morder la almohada y gruñir contra ella. De nuevo, buen intento, exhaló. Solo quiero que... Paré, porque estas son tus dos únicas opciones. ¿Paro ahora mismo o continúo después de que digas lo que tienes que decir? Lo miré confundida, pero su rostro era inescrutable. La idea de que mi cuerpo dejara de estar en contacto con el suyo me parecía odiosa. Mi piel sentiría mucho frío sin su calor. ¿Qué problema hay, Ru? Sus dedos se enredaron con los míos, las palmas a ras de las unas con las otras. Sonaba casi... Cuanto más me veía dudar, más tierna se volvía su mirada. Su voz se redujo a un murmullo. No puede ser una elección tan difícil, ¿no? Claro que no, no lo era. Pero me había llevado al límite, y sin él dentro o encima de mí, nunca iba a poder alcanzar la cima.
Me costaba pensar con claridad, hasta tal punto que la única respuesta posible en ese momento era ser sincera. No quiero decirlo, repliqué con voz ronca. No quiero. ¿Ah? No parecía sorprendido. Entonces paró. Negué con la cabeza. En ese caso vamos a introducir una tercera opción. Explícame por qué. Sus labios se curvaron en una sonrisa amable. Fuera lo que fuese aquel juego, me estaba ganando. Me daba cuenta incluso sin saber cuáles eran las reglas. Si me explicas por qué no quieres decirlo, me pasaré el resto de la noche follándote. Voy a dedicar el resto de mi vida a hacer que te corras tan fuerte que los dos perderemos la cabeza. ¿Por qué haces esto? Se rió en silencio antes de darme otro beso, y esta vez fue lento e interminable, minucioso como solo Elí podía hacerlo. Me arqué contra él temblando, pero entonces el beso terminó y no obtuve respuesta. En su lugar, Elí apoyó su frente contra la mía. Mi triste y preciosa Ru, tú siempre detrás de tu fortaleza. Su tono era tan desgarrador que no pude seguir manteniendo los ojos abiertos. Te odio, pensé justo cuando una única lágrima me brotaba del ojo y descendía hasta la sien. Como nunca antes he odiado a nadie. Me había dado 3 opciones para elegir. Una era insoportable, la otra me parecía visceralmente mal, y la última implicaba explicar algo que ni yo misma entendía. Me obligué a abrir los ojos, encontré los de Lee y elegí una cuarta. No es solo sexo, dije. En el silencio de la habitación mi voz sonaba como un cristal roto. Pero no sé por qué y no... El beso con el que me silenció fue nuclear. Durante unos largos segundos ambos nos convertimos en fieras, 2 animales suspendidos en el tiempo, pausados. Solo estábamos Elí y yo respirándonos mutuamente, intentando estar lo más cerca posible. No te preocupes, cariño, me susurró al oído. Ya lo descubrirás y yo te ayudaré, ¿vale? Cuando empezó a moverse de nuevo dentro de mí, mi cuerpo se encendió con la fuerza de una bomba atómica, y menos de medio minuto después me corrí tan fuerte que mi visión se oscureció.